Gente, mi nombre es Carlos Cortés. Hoy estamos para otra conversación de Charlie con Pacheco. Estamos desde la redacción. Yo soy Charlie y estoy en la silla de usted, que es Pacheco, y usted está en mi puesto normalmente, ¿sí o no? Y esto es Charlie con Pacheco. Sí, no sé en qué vamos, como en el 9, en el 10. Bueno, ahí lo van a ver en la descripción, pero ya llevamos, yo creo que vamos a celebrar la docena muy pronto. Sí, usted empezó, esto era como una cosa de teloneros para su videoredacción y la videoredacción. No, no, no. No se ha producido, se está produciendo en tiempo real. Y bueno, pues vamos a hacer otro comentario de las 2 últimas semanas. ¿Cómo están las sensaciones ya en la transición? Que se ha visto que, por ejemplo, la FM tiene un especial de la transición, porque como no va a haber empalme, entonces toca ponerle un nombre distinto. Movido, Sí, se sienten vientos nuevos, nuevos debates, o sea, al menos la democracia cambia, alterna. sí. La crisis constitucional que se asomó en algún momento con las declaraciones de Petro ya quedó como en un ruido de fondo del futuro expresidente y de un gobierno que quiere entrar ya. Y eso es increíble, ¿no? El cambio de poderes y la capacidad de mantener o poner agenda, ¿no? Y creo que Petro cada vez se ve un poco delirante Sí. por momentos, siendo todavía pues un político que va a marcar una pauta muy grande como líder de la oposición, ¿no? Y para comentar al final se asoma otra figura joven que puede llegar a ser un político del pacto como es el joven Beto Coral, ¿no? Que tenemos que comentar algo de eso porque yo le veo una cara de político a este muchacho convertido pues además en una víctima, en la primera Del víctima del imperialismo imperialismo trumpista. y del quita visas y de la alianza con De la Espriella. Pero bueno, me estoy adelantando porque vamos a ir a esa noticia que además acaba de pasar y le propongo que hablemos primero de los pulsos por la presidencia del Senado y la Cámara. Que no es una discusión sobre los pulsos, o sea, el pulso es realmente como la primera batalla Sí, de una, no sé si ponerlo en términos bélicos, pero bueno, ya que de una guerra por el liderazgo de la derecha en Colombia, sí. que creo que va a ser uno de los temas que va a marcar la presidencia de Abelardo de la Espriella, quien encuentra... la primera, pues la resistencia es del pacto histórico en la oposición, pero que encuentra una resistencia que ya habíamos conversado acá, que ya habíamos Sí. visto que se anunciaba, ya materializada en la puja por la presidencia del Senado, con un partido de gobierno que por momentos parece de oposición, liderado por Álvaro Uribe Vélez, Claro. frente a lo que es el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella. Entonces pienso que ahí está el punto porque mucha de la gente puede que vea esto cuando ya se eligieron las mesas directivas, pero ahí no está realmente el tema. Viernes Estamos, 10:36 de la mañana, ¿no? Entonces puede cambiar mucho, pero creo que el fondo de esta exacto. disputa es lo que importa. Sí, y ahí hay que darle un contexto corto a la gente y es que usualmente la presidencia del Senado se le da al partido de gobierno que tuvo la mejor votación en las elecciones o al partido que va a ser parte de la coalición, que en este caso sería el Centro Democrático. Sí. Listo. Por Entonces, mucho, pues, además, ¿no? sí, Es el partido más grande por mucho dentro frente de a la los de coalición. la coalición, Sí. sí. Entonces, esto generó, pues, una tensión muy rápido porque el gobierno de Abelardo de la Espriella, a través del electo del ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, pues primero mandaron el mensaje que ellos querían que el presidente del Senado fuera Alfredo de Luque, un senador guajiro del partido de la U, amigo de Abelardo de la Espriella, pero que también acompañó iniciativas del gobierno Petro en algunos frentes durante estos 4 años. Sí, al principio, pues el partido de la U fue una bancada de gobierno en el gobierno de Gustavo Petro. Empezando, creo que De Luque rápidamente se convirtió pues, en esas facciones internas dentro de los partidos, donde había unas facciones de los partidos tradicionales cercanas al petrismo y otras muy opuestas. De Luque fue rápidamente de los que hizo oposición al presidente Petro. Obviamente, el partido de la U mantuvo cuotas a lo largo del Sí, el gobierno, ¿no? sí. En el Ministerio de las TIC, de las telecomunicaciones, un ministerio poderoso, con plata, con fondos, con puestos, con poder, sobre todo en el sector estratégico de telecomunicaciones, y que ahora mantendría esa cuota en el gobierno de Abelardo de la Espriella, luego de la designación de la ministra Alexandra Falla,
que ya había sido ternada por el partido de la U en una terna que le enviaron a Petro y de la que escogieron a otra persona. Empecemos entonces con lo que dijo Rodrigo Lara sobre este mensaje que le enviaba al Centro Democrático de que pues vería con malos ojos el gobierno electo, que se fueran a una votación abierta y que no apoyaran a De Luque para la presidencia del Senado. Me resisto a pensar que sea cierta la versión en el sentido de que el Centro Democrático se va a ir a voto limpio el 20 de junio. Y yo no me atrevo a pensar eso porque eso implica inexorablemente, impajaritablemente, una alianza con el gobierno de Petro y con el pacto histórico. Entonces, que no puede ser... Que el petrouribismo, que acuérdense que el petrouribismo ya había sido una narrativa de la campaña de Abelardo de la Espriella cuando dijeron que Paloma Valencia estaba teniendo como un complot con Armando Benedetti, Sí. ¿no? Que también sale al baile de Benedetti, ya le muestro algo de él. Sí. O sea, más allá del juego político, de cómo que yo creo que aquí hay como una cantidad de tensiones interesantes que son ilustrativas de lo que va a pasar en este gobierno. Claro, Primero, su punto de partida. la escogencia de Alfredo de Luque como la cara del abelardismo en la primera presidencia del Senado, ¿no? Entonces, Alfredo de Luque efectivamente se montó muy rápido, es cercano de la Espriella, se la jugó con la campaña del Tigre desde muy temprano, pero es un político en la manera en la que los conceptos de la Espriella fueron definidos de siempre. Y en ¿no? un espectro muy acomodado, ¿no? Él ha jugado como ha sido el partido de la U. Ha sido santista, Sí. yo no diría que fue petrista, digamos que fue de la bancada de gobierno del Petro al principio, pero apoyó el proceso de paz. Viene de una familia política que ha tenido y tiene unos cuestionamientos. No hay delitos de sangre, pero su papá fue condenado por corrupción. De Luque creo que es una nueva cara de este grupo político, Que lleva rato, ¿no? Una nueva cara que lleva en el Senado, lleva ya por ahí unos 8 años. Sí, no, yo creo que lleva 2 periodos, fue presidente de la Cámara de Representantes. Cuando fue antes. representante. Pero es una cara de la política tradicional moderna. Sí, Sí. y en medio de todo no tan conocida para la gente, no ha sido un congresista de opinión o con tanta visibilidad política, más allá de quienes cubren, que por supuesto saben quién es. Pero entonces ahí está el punto, porque en el punto de partida dice el gobierno de Abelardo de la Espriella, yo quiero tener a mi presidente de Senado, el Centro Democrático pues está diciendo lo contrario, y también surge otro personaje que es Daniel Briceño, ¿no? El representante electo del Centro Democrático con la votación más alta, que para muchos dentro del partido, pues con razón es un poquito rueda suelta, y dijo esto sobre la elección de Cámara, pues volviendo a plantear esto de que el petrismo iba a tener Antes mucho de que lo poder. mande, déjeme decir una cosa. Creo que aquí también está en juego un poco la manera en la que va a haber una relación institucional en el Congreso, ¿cierto? En el Congreso evidentemente hay contrincantes, pero también hay un colegaje entre todos, Sí. ¿cierto? Entonces las presidencias de la Cámara tienen una tradición, efectivamente es como el partido de gobierno más votado, en ocasiones ha sido el que ha querido el presidente, pero más allá de que sean opositores o no en estas elecciones, pues a veces los partidos opositores apoyan al presidente de turno y, por ejemplo, Efraín Cepeda, cuando fue presidente del Senado en el pasado gobierno, obtuvo 97 votos. Es Sí, decir, sí. lo apoyaron los del pacto también, porque era el turno del Partido Sí. Conservador. Entonces, pero aquí entonces Lara, fíjese que plantea que tener acuerdos con la oposición empieza a ser como una cosa prohibitiva, porque la oposición, como la ven ellos, no es solamente la oposición política, sino a unos enemigos con los que... No se puede llegar a ningún acuerdo. Pero además, ese punto es clave porque la gente, y en redes se veía este debate de salir a cobrarle a la Alianza Verde o al Pacto Histórico que votaran para las mesas directivas por alguien que no es de su partido. Pero en realidad eso que usted dice es clave porque, pues tradicionalmente eso se vota sin que sea el mismo tipo de voto que puede haber por un proyecto de ley De acuerdo. particular. Pero entonces vea lo que dijo Briceño sobre el tema de Cámara. Está pasando en la Cámara de Representantes es absolutamente preocupante. Aquí el señor Ape Cuello está organizando una presidencia petrista y el llamado al gobierno nacional. La Cámara de Representantes no puede quedar en manos de Petro. No puede quedar en manos de Petro. Es un llamado a todos los compromisarios. Él señala a Alfredo Ape Cuello, que es pues un congresista conservador, como la persona que está supuestamente abriéndole el paso a que el petrismo se quedara con la Cámara. A ver, y un poquito para explicar,
el acuerdo es, si en el Senado se elige el que quiere de la Espriella, que es Alfredo de Luque, Le dan luz verde a esto. le dan entonces a la Cámara al Centro Democrático. Entonces le dicen, no, ustedes igual son el partido más grande, les vamos a respetar, pero la presidencia de la Cámara y en cabeza de Briceño, de que es- Briceño, que Que era el casi caballo de que- Troya adentro, sí. Una velardista en ciernes. Exacto, entonces lo que están diciendo, lo que están diciendo los del Centro Democrático es no, nosotros queremos a Honorio Enríquez del Centro Democrático en Senado y estamos dispuestos a jugárnosla a voto limpio. Eso implica, de alguna forma, buscar los votos del pacto para poder completar una mayoría y Briceño entonces en ese caso queda ya en tierra de nadie en la Cámara donde pues se hablaba de el representante Barguit, Sí, por ejemplo, Barguit. como del El primo el primo, sí. del Partido Conservador. Pero entonces, si se cae una, se desajusta todo lo demás. Y entonces Briceño está viendo que se le está a él barajando su dignidad, a la que creo que tiene Tiene derecho por votación. pues es el congresista más votado. Es decir, los senadores son de circunscripción nacional y Briceño, siendo un congresista que solo pudieron votar los bogotanos, logró más votos Que que cualquier cualquiera senador, de, sí. de los del Senado, que es un logro impresionante. Y Briceño no tenía oficina, usted así consiguió finalmente, estaba deambulando así como con el computador en la mano, porque no le han dado oficina en el Es Congreso. que Briceño quedó atrapado en el Centro Democrático, ¿no? Con muchos Porque enemigos, sí. lo avaló el Centro Democrático, pero Briceño es un político más parecido a la nueva derecha abelardista, está más conectado en lo digital. Briceño es más de símbolos, él rechazó, por ejemplo, los esquemas de escoltas seguridad, en el sí, sí, Consejo. sí. Aquí llegaba, cuando lo entrevistamos, llegaba en taxi, yo lo vi llegar en taxi. Briceño dice que Uribe es muy de centro para su gusto. Ah, carajo, o sea, necesita estar con el tigrillo entonces. Briceño, pero ya no puede, porque tiene la curul del Centro Democrático. Claro. Entonces Briceño va a tener una trayectoria que podría volverse incómoda tanto para el Centro Democrático como para él, porque lo van a aleccionar y lo van a disciplinar con la ley de bancadas. Sí, sí. Y entonces también entró en el baile Armando Benedetti, pues porque lo señalaron en medios como que él también se estaba metiendo pues para revolver esas aguas y él salió y dijo de manera muy concisa y contundente que él ya era un cadáver político. Pongamos este tuit y leemos el fragmento. Le respondió a Zuluaga Camila, que estaba diciendo en Blue Radio pues que él estaría buscando apoyos para impedirlo de la posesión. Ya hablamos de ese tema, pero entonces él dijo, estoy en el epílogo del Ministerio del Interior, no sé ni los nombres de todos los congresistas del pacto histórico, mucho menos de otras bancadas, no tengo relación ahora mismo y desde hace unas semanas con ningún congresista. Desde antes de la primera vuelta no volvió a aparecer, no tengo la fuerza ni el poder ni las ganas para poder mover un ápice de las fuerzas políticas del Congreso que hoy son ajenas a mí en todo. En estos días lo único que estoy tramitando es mi retiro. En política hoy soy un cadáver, ni opino. ¿Qué tan cadáver cree usted que está Benedetti? Benedetti ha sido ave fénix. El ave fénix por momentos es cadáver, pero después resurge de sus cenizas. Benedetti había querido o ha dicho que quiere Barranquilla en 2027, pero hoy lo siento derrotado. Y no creo que sea solo una postura, no creo que sea una postura, creo que él no lo dejaron entrar a la campaña de Cepeda, Sí. está alejado incluso del presidente Petro, está en un poquito una tierra de nadie en medio de esta transición de poder, a donde llega a la presidencia uno de sus enemigos políticos, Sí, claro. Abelardo de la Espriella. Venga, antes de meternos otras con la posesión, porque me fui con ese tuit antes, el que salió el viernes en la mañana a ronda de medios ya hablándole de manera muy directa a Abelardo de la Espriella fue el expresidente Álvaro Uribe. ¿Se acuerda que Había- habíamos cantado? O sea, yo aquí cuando yo lo entrevisté, Uribe dijo, no me voy a ir, yo no me voy, hasta que me muera voy a estar en esto. Uribe no va a parar, ¿no? Y no va a parar de defender lo que él piensa es su legado, de lo que es su partido, el partido más grande de la coalición de gobierno, y ya se anuncia como un contrapoder interno dentro de esa bancada de gobierno Claro. frente a de la Espriella. Entonces, venga, le muestro un par de cosas que dijo. Primero, en Caracol Noticias, pues defendiendo a Honorio Enríquez como un eventual presidente del Senado que le daría las garantías a la oposición, dijo esto. Honorio Enríquez es una garantía para el presidente Alex Priaya y si los amigos del pacto histórico, del petrismo, el Partido Verde
quieren garantías, las tienen todas. Ellos conocen a Honorio, lo conocieron como primero, segundo vicepresidente del Senado, presidente y vicepresidente de la Comisión Séptima. Conocen su transparencia, conocen que Honorio ha sido una persona coherente. Y si lo que quieren los del pacto histórico es garantías al presidente Petro, las tienen todas. Nosotros no perseguimos seres humanos. Nosotros lo único que perseguimos es que se cumpla la ley. O sea, que hay garantías para todo el mundo, empezando por la defensa del programa de gobierno del presidente del Espriella. Bueno, Honorio Enríquez es honorable, nosotros no perseguimos personas. Ojo, Bueno, yo no estoy amigos haciendo- del pacto, Sí. solamente esa expresión, o sea, Uribe va a ser una voz de la derecha institucional. Una derecha institucional que ha perdido a lo largo del mundo todas las peleas Sí, últimamente, sí, ¿no? sí, sí. Es como el John McCain de Estados Unidos. Sí, que era como esa última generación honorable de los republicanos enfrentando a los demócratas. Claro, entonces esto yo sí creo que hay mucha gente que va a decir, no, esto no puede ser que Uribe sea el que ofrece garantías al presidente Petro, el que afirma que no perseguimos a seres humanos, ¿no? Pero ese es como el rol que se está perfilando Uribe y que además quiere jugar de manera abierta. Al final dice, nosotros defenderemos el programa de Abelardo de la Espriella, y yo ahí recuerdo lo que él dijo después de la victoria de la Espriella. Ojo, no hubo llamada entre los dos, no ha habido visita, no ha habido foto. Aquí dijimos que ese video que había salido no había sido después de la elección. De la Espriella no lo mencionó en sus discursos de victoria, no lo ha mencionado desde que ganó la presidencia, pero Uribe lo que ha dicho es, ganaron las tesis de el centro Se democrático. hizo elegir con nuestras tesis, sí. Entonces, él dice, aquí vamos a defender el programa de gobierno del presidente de la Espriella, no a de la Espriella. Sí, es que de hecho del Centro Democrático creo que el único que se tomó foto con De la Espriella fue Briceño, Briceño. el caballito de Troya, pero de resto ninguno posó, más allá de que adhirieron y todo esto que vimos. Pero venga, otra cosa de lo que dice Uribe, que es clave dentro de toda esta conversación, y lo han dicho ya algunos representantes electos del pacto y senadores, que yo tampoco realmente nunca los había oído mencionar, es las garantías al futuro expresidente Petro, porque ahí está el nudo de este asunto, y es si De la Espriella va a llegar a impulsar desde el Congreso un juicio político contra el expresidente. Ojo, y ahí le recuerdo un episodio importante, y es que Uribe agradeció esta semana por la gestión del presidente Petro y del gobierno Petro, su hermano Santiago Uribe, condenado por homicidio y paramilitarismo, pudiera ser trasladado a un centro de reclusión. A una De los más guarnición. tranquilos. Sí, Pseudoclub, sí, de los que... y lo agradeció públicamente. Ah, sí, y- no tenía eso en el radar. Ojo, y entonces ahí va a haber, pues yo creo que los que están mirando con desconfianza eso dicen, no, esto es tit for tat, Claro como que lo no. hacen Porque- los gringos. Tú me ayudaste con mi hermano, yo te voy a ayudar a que cuando tú salgas de la presidencia, con mi bancada enorme, que va a tener una fuerza en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que ahí se- que va a exacto. tener una influencia como la tiene Álvaro Uribe y una línea directa con Marco Rubio en Estados Unidos, vamos a ofrecer unas garantías, de nuevo, en una posición de una derecha institucional que reconoce contrincantes políticos, pero no enemigos personales, como lo plantea un poquito De la Espriella, que dice, o Lucio, vamos por Petro, lo vamos a encarcelar, Sí, ¿cierto? claro. Y el tigre muerde duro. Para seguir con los Terian, entonces, dentro de la ronda de medios que El hizo Terian Uribe- totalmente ausente de esta discusión. El Claro. Terian inteligentemente, hablando de manera figurada del presidente electo que se ha no se ha metido a hablar de autodenominado eso. un tigre. Pero es que entonces el expresidente El Uribe, señor, él está en otra cosa. él está en otra cosa, pero el expresidente Uribe también se metió en las metáforas animales, y entonces él dijo esto sobre cómo se van a defender ellos si los muerde el tigrillo. Vea. Pero si el tigre, por su entorno, ruge para acabar al centro democrático, nos toca volvernos unas abejas laboriosas y defendernos, como se defienden las abejas Presidente. cuando las atacan. Se van a defender como abejas, y Uribe es una abeja. Entonces él, si ve una alianza con Petro para mantener esa vigencia, lo va a hacer. No echen en saco roto la metáfora de las abejas, y las abejas habían sido el Sí, usted símbolo sabe de abejas, del además. petrismo. Sí, yo sé de abejas. Entonces sí El tiene símbolo del sentido. petrismo de Claro. 2018. Claro. ¿No?
A su vez, el Tigre, yo no tengo suficiente reportería para decir que el Tigre sale de Uribe, pero el que habló del Tigre antes de que de las Espriella se volviera Se disfrazara así. Tigre fue Álvaro Uribe cuando dijo: yo no voy a revelar quién es mi Tigre porque ahí me lo ataca, ¿no? Y después entonces surgió de las Espriella ya como Tigre. Obviamente ya estaba cogido el león, había sido Milei. Ya no había muchos animales. El jaguar, pues no se le ocurrió. Petro intentó instalar el jaguar y no se le dio. Pero venga, entonces, para cerrar este punto y pasar a lo de la posesión, lo que estamos viendo se asemeja en cierta manera a lo que pasó, por ejemplo, en Argentina con Javier Milei frente a estos populismos de derecha que llegan y dicen, o también en Estados Unidos con Trump, yo puedo capturar y ser el representante de esto. Y de la Espriella, pues lo tiene para demostrar con votos, pero tendrá que poderlo demostrar con apoyo ya como presidente. Uribe no es un contrincante No está tan pequeño. fácil. O sea, el señor pues ya tiene sus años, ha tenido derrotas y victorias, pero tiene una bancada muy grande y obviamente va a ser un reto mantener a su bancada, ¿no? Que Briceño se mantenga en el corral. Se están yendo unos, María Fernanda Cabal se fue, Paola Holguín se fue, José Félix Laforí se fue, pero ahí tiene abejas, todavía hay abejas La abeja en tiene ese panal. abejas. Bueno, entonces el cadáver político de Benedetti dice que no está metido en todas estas peleas de Congreso, pero que él tampoco está metido en el saboteo a la dichosa posesión de Abelardo de la Espriella. ¿En qué estamos en este momento con eso, Pacheco? O sea, ¿se puede posesionar a Abelardo de la Espriella donde él dice que quiere posesionarse o tiene que hacerlo en el Congreso, en el Capitolio, como aparentemente tendría que ser por la Constitución? O sea, la Constitución lo que dice es que se tiene que posesionar ante el Congreso. No tiene que ser en el recinto del Congreso, pero sí se tiene que posesionar ante el Legislativo, que era una manera en que la Constitución pues escenificaba explícitamente la manera en la que están repartidos los poderes en Sí. Colombia, ¿no? Entonces, el presidente se posesiona ante los representantes del pueblo, que son los congresistas de la República, los senadores y los representantes a la Cámara. Cuando él dijo que quería lo de la guarnición militar, Presidencia le dijo: eso yo no lo puedo definir porque es el Congreso el que tiene que definir dónde sesiona. Acuérdese que que el Congreso le sesionó a Petro en la Plaza de Bolívar, Sí. ¿no? Entonces, Abierto en la Plaza de Bolívar. Entonces, después cuando de la Espriella avanzó en las gestiones con el Congreso para ver si se podía posesionar una base militar, ahí Petro otra vez dijo: no, pero la base militar hasta el 6 de agosto ¿Quién a las autoriza 12 su de la uso? noche, quien autoriza el su uso presidente. es el comandante en jefe, que soy yo, y no lo autorizo. Entonces, ahora está diciendo Abelardo de la Espriella que él se va a posesionar en el sur del país, sigue diciendo que ante militares y soldados, y dijo esto. Me voy a posesionar en el sur del país, en una guarnición militar, para rendirle un homenaje solemne a los héroes de la patria y a los uniformados que protegen la democracia, la libertad, la institucionalidad. Entonces, en eso ha estado de la Espriella, ya le voy a mostrar un Creo que poquito aquí más adelante. él corre un riesgo, ¿no? Este riesgo, creo que la hipersecuritización funcionó muy bien en la campaña, meterse detrás de las pantallas de Blindex, ¿no? En el Tigre Móvil. Sí, el DJ ya pareciera como el Daft Punk ahí. Y todos los escoltas por todos lados. Que eso funcionó como para representar ese país en crisis que él venía a defender, ¿no? Pero yo creo que se arriesga, ya siendo presidente, a cuartelarse, ¿no? A parecer temeroso Sí, a verse muy encerrados. a verse muy encerrado. Obviamente el símbolo como del militarismo es importante, de la reivindicación pues, de estos símbolos patrióticos, que el saludo militar y toda la Yo cosa. tengo moradito acá de tanto que se echa basecita así como nos echamos nosotros. Pero dele 2 meses. No, yo estoy en el centro de la crítica, como viendo un lado para otro, porque además como uno dice algo de la Espriella, pero no va a decir nada de Petro que lo que hizo, uno dice algo de Petro, no va a decir nada de ese gobierno que acaba de llegar. Pero venga, si uno resume alrededor de esos simbolismos y de los énfasis que está haciendo el gobierno entrante, que me parece interesante lo que usted dice, está este tema de la securitización y ese discurso militar y pues cómo más
claro ilustrar lo que diciendo que se va a posicionar una guarnición. Está esto del gobierno en las regiones, que quiero mostrar algo de eso, y está este escenario internacional donde yo noto un afán grande, tanto del gobierno por empezar, como de la comunidad internacional, decir, sí, 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 ya, es con usted, es con usted. Y en eso está Restrepo. Sí. Entonces, fíjese que esta semana, y le pongo ahí un tuit en pantalla, se reunieron Marco Rubio y Restrepo y el vicepresidente electo, pues para empezar a hablar ya de la relación Ahora, Estados Unidos-Colombia. Marco Rubio le sacó la bandera, ese es un recinto pues muy tradicional del Departamento de Estado para recibir a las visitas de jefes de Estado y se lo dio al vicepresidente Restrepo, Sí. vicepresidente electo, antes de llegar al poder. Creo que eso manda unos símbolos. A cambio, Restrepo fue allá a hablar de los temas que les interesan a los dos. No fue capaz de plantear como los temas incómodos. Por ejemplo, el asesinato reciente de un colombiano que tenía todos los papeles allá en un operativo del ICE. Sí, ese es el tema clave. Las familias lo identifican como Joan Sebastián Durán Guerrero, pero el elemento central es que no dijeron nada sobre eso. Sí, y ahí viene lo que va a ser como un tema difícil para las Espriella. Digamos que yo creo que lo de Estados Unidos tiene un doble filo, ¿no? La adhesión de Trump no es claro que haya ayudado de la Espriella en segunda vuelta. Sí, O sea, le cogieron a Beto Coral. Ahorita vamos a hablar de Y Beto eso Coral y también. esas imágenes Sí, sí, sí. sacudieron. Y está la gran pregunta de si Abelardo de la Espriella puede representar el interés nacional y defender la soberanía Sí. colombiana, que es su obligación constitucional. No solo por el tema de la doble nacionalidad, de Alex Saab, que lo hemos hablado, sino por el ímpetu y la manera en la que Estados Unidos está planteando estas nuevas relaciones con el continente. No, ¿no? más que si al hombre, al Orange Man, al hombre naranja, le va mal en las elecciones de medio término en noviembre, o sea, si Trump le va mal ahí, eso puede directamente pasarle una cuenta de cobro de la Espriella en cuanto a su misma fortaleza de identificarse con un gobierno débil. Pues y además ahí se van a jugar pues unas carreras importantes como la de María Elvira Salazar. ¿Qué tal que María Elvira Claro. Salazar, la congresista que es tan cercana de la Espriella, se le queme? Ok, ¿Usted sabía que los representantes a la Cámara en Estados Unidos van a elecciones cada 2 años? o sea, les toca estar todo el día en campaña. Todo el día en campaña. eso no hizo Por nada. eso entonces necesitan como mover esa caja de plata y de contribuciones, y tienen además no solamente contrincantes demócratas en sus distritos, Sin sino internos que les están internos dentro del partido. corriendo la silla, claro. Bueno, en Estados Unidos, Restrepo estuvo con el ministro de Hacienda, Gómez Martínez, hablaron en el No FMI. estuvo Gómez no fue, No estuvo en una reunión en Colombia. se conectó por Se conectó por estuvo videollamada. conectado por videollamada. Todavía no sé por qué no fue, pero sí, pero estuvo acompañado de manera virtual. Sí, y sí estuvo Gómez, que siempre me confundo entre Miguel Gómez y el otro Gómez, Enrique, y el ministro de Hacienda y el ministro de Comercio, Mauricio Gómez. con Mauricio. Con él sí creo que Él viajó. estuvo, sí. Correcto, sí. Entonces, una cosa que también estamos viendo, que es apenas lógica dentro de las declaraciones del vicepresidente electo, es el retrovisor. O sea, el paraguas grande que yo creo que al final el gobierno entrante va a explotar mucho, con muchas razones, pero también como una coartada política de lo que nos están entregando está completamente El gobierno en descuadernado. crisis. Sí, el gobierno en crisis. La patria milagro, patria en crisis, dijo esto Restrepo. Hemos encontrado que aquí hay un camino de solución a esa patria miseria que heredamos. Una patria de destrucción en el crecimiento de la economía. Una patria que cuando se compara en el mundo tiene altísimos niveles de desempleo, de inflación, de costo fiscal, de destrucción en la deuda pública, de destrucción en la histórica macroprudencia. La macroprudencia. ¿Qué es la macroprudencia? O sea, ahí Restrepo va a tener un espejo retrovisor que tiene algunas partes borrosas, pues porque Petro le entrega el desempleo en un punto bajo Sí. muy importante de décadas, ¿no? En el mercado del empleo, que es un mercado que se mueve a unos ritmos distintos, respondió, no ha dado señas de hacer lo que todos los economistas predicen que va a suceder después del aumento del salario mínimo, que es un aumento grande del desempleo. Yo sé que hay unas discusiones que son importantes mirar alrededor de las cifras del DANE, etcétera, pero la economía colombiana tiene como esa dualidad. Es una economía que está caliente, está creciendo más rápido que antes, no a unos ritmos espectaculares, pero lo está haciendo
a partir del gasto público insostenible porque está financiado con deuda, ¿no? Sí. Entonces ese espejo retrovisor de Restrepo, pues hay mucha gente que siente que en este momento tiene plata en el bolsillo. Petro logró sacar a más de 3 millones de personas. No, lo voy a volver a decir. Durante el gobierno Petro lograron salir más de 3 millones de personas de la pobreza. Sí. Eso puede tener muchas causas, no todos son los subsidios, etcétera, etcétera. el gobierno Pero puede el crecimiento cobrar económico, pero todos salutorio. los gobiernos anteriores claro. han reclamado como suyos. Sí. Creo que Petro lo hizo de una manera muy, yo saqué de la pobreza, yo, como en un momento de narcisismo extremo. Bueno, y además el fin de semana con sus fotos que la novia lo viste ahora todo de blanco, salía diciendo que ha sido el mejor presidente. Estoy en algún lugar de Bogotá leyendo un PowerPoint ahí y hablaba de que él había hecho eso, entre Eso otras fue bien cosas. raro, ¿no? Sí, podemos hacer una sección de moda en lo que nos queda Pero de bueno, todo todavía esto. no estamos en despedida, nos queda presidente Petro todavía Sí. para una buena sentada. ¿Estamos eh, siendo microprudentes? No, digo, para darle una buena despedida Sí, realmente sí, hay que hacer balance. comprensiva. Hay que hacer Hay balance. demasiado material. Sí, total. Pero bueno, entonces en eso está, o sea, el vicepresidente José Manuel Restrepo, y Abelardo Espriella está haciendo los empalmes territoriales. Estuvo esta semana en Cúcuta, les voy a mostrar ahí en pantalla un tuit con la primera dama Ana Lucía Pineda en esta idea y esta apuesta que él tiene del gobierno en los territorios, de la Patria Milagro, y pues entre otras, ahí lo vimos en una parafernalia grande y en un encuentro en Cúcuta. Y No tiene con quién hacer empalmes, sí, porque rompió el empalme con el gobierno y creo que esta es una apuesta política interesante. Está haciendo empalmes regionales. Em, él hace empalmes regionales y al principio el Ojo. gobierno Petro tenía gente sola en una sala, como estamos esperando. O sea, yo creo que aquí de la Espriella está poniendo los dedos sobre un pulso importante, que es el pulso de la descentralización que vive Colombia. Este es un tema que pone a dormir a la mayoría de las personas, pero es una de las transformaciones más grandes que sucedió durante el gobierno Petro, y es el proceso de descentralización a través de el cambio en la manera en la que se reparten los recursos de la nación hacia las regiones. Esto se llama el Sistema General de Participaciones. Si no se han dormido, este Si sistema... les han dormido, Jennifer Pacheco. Lo que logró este gobierno no fue iniciativa solo del gobierno, sino también de mandatarios regionales como Andrés Julián Rendón del Centro Democrático. ¿No? Participaron los gobernadores, se cambió el porcentaje. Una ley clave. Una reforma constitucional, Una de las reforma, pocas sí, reformas sí. constitucionales que tramitó el Congreso durante el gobierno Petro. Y eso ahora va a tener que aterrizar en una ley de competencias. Pero eso creo que obedece a un proceso más grande en que las regiones están reclamando una mayor autonomía para gastar, que están reclamando tener capacidades para hacer cosas que el gobierno no sabe hacer bien. Y creo que de la Espriella se conecta con eso a través como de su denuncia del bogocentrismo Sí. y de su propia presidenta. Este es el primer presidente costeño en 100 años. ¿No? Eso no es poca cosa, y lo ha reflejado en la manera en la que ha conformado su gabinete, donde hay otros como la cuenta de 3 o 4 o 5 costeños, ¿no? Entonces está Elsa Noguera, está Miguel Gómez, Mauricio Gómez Amín, está Arjona, está Bula, es bogotano, pero su papá era cordobés y era el padrino de Abelardo de la Espriella. Ahí tengo 4. Bueno, hay 2 paisas, Minas y Energía y Deporte, la hermana de Fico. Hay un santanderiano en defensa. O sea, No, usted está, me ha hecho gabinetología, Dios mío. a ver, es que le recomiendo un especial que publicamos hoy sobre el gabinete de la Espriella, hoy domingo cuando se está publicando este video. Bueno, pero esto que usted dice de lo territorial es clave también, pues por lo que ha empezado, pues que vimos desde la campaña, y es Barranquilla como el centro de poder de hablar de la Nuestro Espriella. Mar-a-Lago. Sí, nuestro Mar-a-Lago, y ahí está entonces, bueno, le hicieron ronda de entrevista homenaje a Alex Char esta semana de lo importante que era. Lo pusieron detrás de la No. noria que se entregó con un contrato con muchos cuestionamientos que nosotros hemos denunciado, pero Sí. bueno, esa vaina en Barranquilla, eso rebota, ¿no? Cualquier Claro, cosa. eso es un teflón, eso no se pega ahí. Bueno, entonces pasamos, bueno, del ubérrimo
que fue pues en el gobierno de Uribe, en el de Petro, pues yo no sé bien porque pues Petro, agenda privada, estaba en muchos lugares a la vez, y esto es Abelardo de la Espriella Lawyers Enterprise Incorporated, la oficina en Barranquilla se volvió el lugar al que van a peregrinar todos. Y Pero no estuvieron... todos. No, pues algunos. Congresistas no Sí, reciben. no. ¿No? Es verdad, ha recibido visitantes internacionales, figuras, aliados, pero no Ojo, esto está políticos. muy cuidado, o Sí, sea, está muy cuidado. ahí hay mucha intención en cómo se está dando la agenda. Él no se ha sentado con los congresistas, de hecho lo que va y le dice a los alcaldes cuando va a estos empalmes es, señores, ustedes ya no necesitan a los congresistas para tener una relación directa conmigo. Y yo creo que hay una apuesta, vamos a ver cómo funciona, una apuesta de compartir responsabilidades, ¿no? En la articulación hay de alguna forma una cosa en la que usted diluye su responsabilidad y la comparte con estos alcaldes que además están cerrando periodo Claro, eso iba a decir que es una apuesta grande de cara a las elecciones regionales del otro año. y son alcaldes que tienen cosas listas para hacer o para entregar, ¿no? Sí, entonces pueden aliarse para inaugurar Entonces cosas, ya, para- no, la articulación y entonces todo lo estamos haciendo. imagíneselo pues cortando la cinta del metro de Bogotá. Sí. Que pase por la avenida Suba, que tiene ahí varias cosas. Necesita cortar la polisombra para ver si... Pero los alcaldes tienen proyectos listos, ¿no? Sí. Han avanzado, están en un periodo de maduración de sus... Y perciben en el gobierno Petro, han percibido a un gobierno muy lejano, un gobierno que en efecto ha invertido poco en las grandes ciudades y mucho en los pequeños municipios. O que ha bloqueado municipios y tenía enfrentamientos políticos con el de turno. Que has tenido Eso, muchos enfrentamientos políticos, pero ahí entonces usted dice, no, pues es que son, claro, Char porque estaba en la campaña, no, Fico porque estaba en la campaña, no, pues Juvenal Díaz en Santander que es militar y es del Centro Democrático, pero Carlos Fernando Galán le está copiando, Sí. que es uno que tiene ojo puesto en 2030. Entonces, si usted llega a Abelardo de la Espriella Lawyers Enterprise Incorporated en Barranquilla, pasa por el detector de metales, por el detector de políticos, por ahí no puede pasar, y le hacen un tour, por la biblioteca, porque él tiene una sala de juntas como donde tiene la cava, por el corredor donde están todos los recortes de prensa de todo lo más importante que ha hecho, por los cuadros y todo el arte que tiene el presidente electo, y ahí ya después lo sientan. Y esta semana estuvieron para hablar de tusa futbolística Usted está ardiendo. Jerry Mina le va a arder mucho. y esta José Fernando Cuadrado dándole la camiseta de la selección a Abelardo de la Espriella. ¿verdad? Casi no cabe Jerry en esa cava. Sí, entró así pasito. Bacana. Pero después, papá, con cuidado la va a poner. No. Mira, con cara de pillado. Del carajo, gracias, hermano. Detallazo, gracias. Juan Guillermo Cuadrado, José Fernando Cuadrado, era un ex arquero que estuvo en Once Caldas, en Millonarios y en Nacional. Eso tengo que corregirlo, pero bueno, que para la tusa futbolística ahí tenemos, pues que además Revive todo el fútbol. Hoy cuando sale este video es la final. la final. Bueno, entonces ya de una vez, ¿usted quién cree que se le va con la copa? ¿Que le alcanza a Argentina para llevarse por delante a España o no? Es que todas las emociones alrededor de la final son negativas, solo quiero que pierda uno. ¿Quién que pierda Argentina? Y yo le hice mucha fuerza a Argentina hace 4 años, pero esta vez no. Esta vez no, y pues esto de la selección Colombia revive todas estas fantasmas, a las tensiones que hubo cuando se fue con Petro en el Se me van pabellón a aguar nacional. los ojos si usted sigue hablando de No, vamos a cambiar de tema para... Pero le voy a poner algo igual muy triste. El penúltimo Consejo de Ministros del presidente Petro. Eso está bastante bajoneada la Sí, cosa. fue un poco triste, Sí, ¿no? no, la energía no se nota y además, si usted reconoce a 3 personas, no reconoce a 4, porque ahí ya están sentando en la mesa a directores de entidades, a viceministros, a encargados, entonces se fue Cuervo y pusieron a otro, entonces está difícil saber. Yo creo que el mismo Petro habla y no sabe quién está ahí sentado, porque pues como ya ese gabinete van poniendo gente a rotar y también tiene pues dentro de su sección de moda una pinta nueva que estrenó y volvió a activar. Le va a tocar ponerse corbata para hacer Sí, esos chistes. sí. No, esa pinta de Petro de pronto me la podría poner yo y todavía uno diría, pero ¿por qué se pone eso? Que Cortés para estar ahí con Pacheco, en cambio mira a Pacheco. Vea esto es interesante, este fragmento lo va a poner solo el Consejo de Ministros, porque resume dónde se quiere parar Petro con el fraude y también la misma contradicción de todo lo que ha venido diciendo. Vea este fragmento. Existe hace mucho tiempo.
Y entonces aquí nos metemos en lo que pasó en esas elecciones, de lo que tenemos probado y que va a ser denuncia. No entregaron los escrutinios de claveros del voto en el exterior, muchísimo el de Estados Unidos, porque ahí está el fraude. Y yo no puedo aceptar un presidente, y por eso no voy a estar el 7 de agosto en ninguna parte, ni darle la mano. Allá él que lo diga, pero él sabe por qué. Porque eso es un fraude. No es el fraude monumental de 4 o 5 billones, que sería fácil de encontrar. No es un fraude que yo creo que es de 848,000 votos, que es el número del censo adicional que yo denuncié y todo el mundo se pasó por la faja. Bueno, entonces se hizo una pulsera de la bandera de Patria o Muerte, De guerra a muerte. de guerra a muerte de la... Pues esa era la bandera con la Porque- que Simón Bolívar hizo una campaña de lo que la izquierda llamaría un genocidio del imperio español, pero no importa. Sí, no, por favor, no se meta ahí. Ahora, ¿la camisa es de Petro o se la prestaron? Bueno, dejémoslo ahí. Venga, dos cosas clave de Pero esto. sé que le molestó, o sea, que estuviera remangada. La remanga que tiene algo estuviera como por atada. debajo, pues yo creo que le queda un poquito grande, pero en realidad él está teniendo una nueva asesoría en vestimenta. A ver, mire, a mí lo de la vestimenta creo que son símbolos, que ahí puede ser disruptivo, en fin, creo que cuando habla de no querer darle la mano a alguien y de insistir en este fraude, él después en ese pedazo dice, sí, se burlan de mí, sí, se burlan de él, porque cada vez es más delirante, Sí, sí, sus, sí. sus denuncias tienen cada vez como menos sustento, ni siquiera en verdades originales que después se van manipulando. Parece de alguna forma, no sé si vio a Trump hablando de cómo, él sigue hablando de cómo se robaron las elecciones de hace 6 años, Sí, ¿no? Y yo ahí pienso, ¿será que es que Petro va a ser, o sea, eso va a ser Petro como el líder de la oposición? En 6 años va a estar hablando de cómo le robaron las elecciones de 2026, o en 2 años a través de un software y yo no sé qué, y Pero además, vea, bueno, sobre lo de la pinta del presidente, creo que habría cosas para decir en términos de lo que implica una formalidad y una deferencia en ciertos espacios en los que él pues puede mostrarse como presidente, que eso en realidad pues le importó cada vez menos. Creo que hay una simbología que evidentemente al petrismo no le parecerá importante, pero que la Espriella también explotó, que Total. de la Espriella explotó a su favor para decir, volvamos a poner un presidente que se ponga corbata, como él ya está otra vez vistiéndose y abandonando la camiseta. Pero venga, esto que usted dice del fraude electoral, fíjese nomás en este fragmento cómo el presidente manipula y se contradice abiertamente, porque él ahí baraja dos de las teorías que aquí la silla ha abordado mucho, que él mezcla cuando habla del fraude, que es los escrutinios en el exterior con el censo electoral, porque hay apuntados cosas distintas. Entonces él dice que no llegaron los claveros para hacer el escrutinio de las tulas diplomáticas. Aquí se ha explicado que ese escrutinio se demora mucho más en hacerse, pero además si usted hace las cuentas, ahí estamos hablando de 615,000 votos, de los cuales sacó 391,000 de la Espriella y 213,000 Cepeda. O sea, ahí no hay 800,000 votos. ¿Sí? Ahí la diferencia son 180,000 que todavía no alcanzaría para Vamos a remontar. hablar de un fraude pequeño Claro, de pequeño. 800,000 votos. Que es lo otro que él dice que es el fraude, que es el censo electoral, que después le demostraron como no, presidente, una mesa donde se depuró el censo, se le presentó a los representantes de las candidaturas y tal. Entonces, es lo que él hace. Él mete ahí en esa coctelera esas dos teorías y las tira ahí. Y si alguna de las dos deja de funcionar, después tiene que ver con la empresa israelí, Sí, después... el software y la IP, y no sé, es una cosa. Sí, un y, poco a en ver, y yo creo delirio. que esto va a ser un problema para la izquierda, ¿no? Entonces, va a ser un problema político para la izquierda porque incluso dentro del pacto histórico, pues Iván Cepeda tenía un equipo de personas vigilando las elecciones desde su campaña. Ellos dieron una bala al escrutinio, ellos aceptaron que la victoria de Abelardo de la Espriella se dio y es una victoria legítima. Luego han deslegitimado a la presidencia de la Espriella por el tema de la doble nacionalidad y esta exigencia un poco extravagante de que presente un certificado de que no es un espía de la CIA. Emitido por la CIA. De que todavía emitido por quien se lo emite, lo emite el mismo de la Espriella bajo sospecha de ser espía. No, no soy un espía.
Sí, o una la CIA. No, notaría. no es un espía. ¿Quién lo puede emitir? Bueno, en fin, pero aquí Petro entra en contradicción con su mismo partido, en que ya el partido y la campaña de Cepeda aceptó su derrota en las elecciones, llamó a la desobediencia civil, una orden que vamos a ver qué tan obedientemente acatan dentro de la izquierda. Entonces ya ahí habría como dos contradicciones, Petro y Cepeda que nadie le hace caso, y en una izquierda en donde nadie tiene el poder y la capacidad de reemplazar o hacerle sombra a Petro, pero que encuentra a un líder que al final de su mandato eh, está cada vez más delirante y más desconectado un poquito de la realidad, ¿no? Y para mí abre, y con esto cerramos lo que mencionaba al comienzo, abre, esto conecta con el escenario que sin duda va a empezar a ampliarse sobre figuras de la izquierda que vengan de otros lugares, que exploten la atención de una manera distinta y que empiecen a acumular caudal político, pues porque lo vimos en el Congreso, lo vimos en la candidatura de la Espriella, y uno de estos personajes que terminó siendo, que usted lo mencionaba, un signo de advertencia preocupante sobre lo que podía ser una represión, una retaliación política, también puede empezar a abrirle un mensaje y una tribuna desde la izquierda, que es Beto Coral. Yo creo que Beto Coral va a empezar a tener un espacio ahí porque, pues, ¿qué le queda? Llega a Colombia el jueves en la noche, lo Sí. transmitió Daniel Coronel en un streaming de 2 horas, como si hubiera llegado el bus de la selección. Y ahí, pues, hay que recordar el caso, ¿no? Beto Coral entró a Estados Unidos en 2015 con una visa válida, se acogió a un proceso de asilo político que estaba vigente, no tenía una audiencia programada y eso se podía demorar 5 años más, pero pues no tenía una situación irregular en Estados Unidos en ese sentido. Él estaba sin una solución de su permanencia, pero pues definitivamente no era un ilegal que estaba ahí de colado. No era un ilegal y tenía entonces permiso pues, para estar allá. Lo que pasa es que estaba en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Estaba expuesto. Donde usted está solicitándole al Estado que lo recibe a Estados Unidos, que lo acojan por una persecución que él dice sufría en Colombia. Y en ese limbo jurídico era vulnerable a acciones administrativas como las que tomó por una decisión política Marco Rubio. Claro, entonces ahí, entre otras, Coronel divulgó el memorando porque el argumento al final de Rubio no es que esté participando en política en Estados Unidos, sino que está en Estados Unidos haciendo política En contra en de contra de un Estrella. candidato que conecta con los intereses del gobierno. Vamos allá, al menos creo que hay que abonarle a los gringos que pues van de frente. Así, ¿no? lo que ha sido ya el cinismo expuesto, no lo Pues, hacemos pues, así. o sea, es que es así, es que yo tengo un candidato que es el candidato que me gusta, Y no que sea el quiero- sí. presidente de ese país, como dijo Trump, yo apoyo a De la Espriella Sí. y no quiero que alguien que está acá solicitándome asilo esté atacando a ese candidato. Y pues es parte de la doctrina Donroe. El caso es que ayer en el aeropuerto, el jueves en la noche, recibió a Humberto Coral, la cancillera, y les vamos a mostrar una foto, Rosa Villavicencio. Se había rumorado en algún momento que el mismo presidente iba a estar, pero no lo recibió el presidente. Y pues él dijo que quería hablar del tema únicamente cuando su hijo y su ex esposa estuvieran o fuera de Estados Unidos o con una situación ya pues que no los expusiera, y ahí que él iba a hablar. Claro, ahí pues el tema de Beto Coral creo que va a ser como uno de los temas que tiene que ver con la relación con Estados Unidos, que va a ser muy importante, la sensación de pérdida de dignidad que sienten muchas personas frente a la manera en la que el nuevo Claro. gobierno se va a alinear a los gringos. Coral igual no está en una posición fácil, porque entonces llega acá a Colombia a hacer política desde Colombia, desde donde supuestamente lo estaban persiguiendo y por eso quería irse a Estados Unidos. Una pero- situación dificilísima. Claro, Sí. una situación dificilísima y espere a que llegue el nuevo canciller Omar Bula. ¿No? Un personaje de 500.000 de trinos. No, ahí las visas de todos están, de cualquiera que haya recibido algún apoyo de Open Society, de Soros, estamos listos para que no volvamos. Yo nunca fui a Disney, yo creo que eso ya se quedó así. Pacheco, pues no nos queda nada más que ya esperar la próxima vez que nos veamos,
Vamos a estar a puertas de la O posición. sea, entonces, ¿qué tenemos? Pateo un poquito la cosa para adelante. Mañana tenemos el La 20 de posesión. julio la posesión del Congreso, donde se tendrá que haber definido, si no se definió ya, sino que nosotros, como estamos grabando el viernes, todavía no lo sabemos, el Sí. tema de las presidencias del Congreso, en lo que es una batalla, en una puja larga por el liderazgo de la derecha entre Álvaro Uribe y Abelardo de la Espriella, ¿cierto? Falta Tendremos el último discurso de Gustavo Petro, dudo que sea el último. Pero sí, él va a estar en la instalación del Congreso, lo tiene que instalar él. Él lo tiene que instalar, pero va a dar un discurso en el sur de Bogotá, donde va a ser el desfile militar del 20 de julio en el sur, y después se viene e instala el Congreso, donde seguramente dará otro discursito. No creo que... Pero ¿para qué se lo van a negar? Otro discursito, no se le niega a nadie. Pues no, ahí va a ser una chiflada dura, y vamos camino a una transición. A mí esto sí me parece desafortunado, preocupante sobre, pues la democracia liberal se basa también en símbolos, en que los oponentes políticos se puedan dar la No va a mano. pasar, sí. No va a pasar eso, en que el perdedor de las elecciones reconozca su derrota. Ya lo hizo Iván Cepeda, pero el presidente Petro, quien es la figura que ahí más alumbra en la izquierda, no lo va a hacer, y parece cada vez más lejos de hacerlo. Está pareciendo mucho a Trump en eso, Sí. ¿no? Trump ahora que yo no sé cuántos, la influencia china en las elecciones Sí, de salió con una 2020, teoría nueva, completa. ¿no? Una Sí. teoría nueva justo antes de las elecciones o en el trayecto a las elecciones de medio medio término. sí. Y tenemos el tema del 7 de agosto, cuando será la posesión de Abelardo de la Espriella en un lugar TBD, Sí, por ser determinado. Y quedan unas carteras, quedan como 4 ministerios. Y quedan 4 ministerios. Los 2 más importantes son salud y trabajo. Se necesitan mujeres para cumplir la ley de cuotas. También está cultura, que estaba bastante cantado para Efraín Cepeda. Ahora está diciendo María Paz Gaviria en un momento, ¿no? Pero no. Ella dijo que no se La iba a hija de decir. Efraín Cepeda, eso pues, se flotó por ahí. Todavía no se ha concretado, y está ciencia. Bueno, Que se tiene que dedicar a ser uno de los que... de los que quieren recortar, es posible. Nos vemos en 15 días. Yo creo que ya la próxima conduce usted. No, yo no hago la tarea. Y que eso sea en la previa de la posesión presidencial. De pronto hacemos otra sección de moda. Sí, no, Y- debería venir la próxima semana y hacemos... Está difícil la agenda, pero hay que hacer una buena despedida de Petro. Voy a sindicalizar, voy a hablar con mi sindicato que voy a crear. Hablemos con Rafa Noguera, que ha hecho una gran recolección de Bien, tienen material. momentos, y ha mantenido una sátira Esa constante. curaduría no es fácil de hacer, hay demasiado material. Hay demasiado material, nos podemos tirar horas. Bueno, gente, esto fue Charlie con Pacheco. Nos vemos en 2 semanas o antes, y esta es la conversación de resumen de lo que pasó en estos días. Chao, nos vemos. Chao. En el Congreso, Sonia es el paraíso. presidente Gustavo Comprender las movidas políticas de Abelardo de la Espriella durante su primer año de gobierno será clave para tomar mejores decisiones en su sector. El curso virtual ¿Qué está pasando en Colombia? Es un espacio exclusivo para profundizar en la coyuntura con información verificada, contexto y acceso directo a Juanita León y Daniel Pacheco, quienes han investigado el poder en Colombia por más de 15 años. A partir de agosto y durante un año podrá asistir a encuentros mensuales de 2 horas, analizar los hechos más importantes, resolver sus inquietudes en espacios de confianza y comprender mejor el panorama nacional bajo el nuevo gobierno. Manténgase un paso adelante en el análisis de la política colombiana y tome mejores decisiones con información independiente y análisis de experto. Inscripciones hasta el 24 de julio. Conozca todos los detalles en lasillavacía.com/sillacursos.